doctor, sea usted bienvenido. Los micrófonos son de usted. Muchas gracias a todos por la invitación. Primeramente, pues al equipo de Jurista Yus, por de nuevo considerarme para poder impartir esta charla. Y por supuesto a todos ustedes que me están viendo aquí pues en la plataforma de Zoom y también en Face en vivo. Si ustedes tienen alguna duda, pues pueden comentarla, escribirla tanto en el Face como en el chat, y finalmente levantar su manita virtual, y por supuesto que les cedo el uso de la voz para que puedan formular su pregunta. A veces dejamos las preguntas al final, sin embargo también entiendo que es complicado porque pues se nos ocurre o se nos llega más bien una duda al momento que estamos hablando un tema. Y bueno, si lo guardamos al final, a veces se nos va a olvidar. Entonces, también pueden ustedes levantar su manita para poder preguntar lo que ustedes crean conveniente. El tema de hoy se titula Audiencia de juicio oral e individualización de las sanciones. Realmente, pues el tiempo es muy corto para hablar como a detalle de estas dos fases. Siempre hablamos de 3 etapas en el sistema y siempre también les comento que si bien es cierto, sí son 3 etapas, pero cada una de ellas se subdivide en varias etapas. Por ejemplo, la etapa de juicio oral, pues corresponde de cierta manera a 2 fases, sí, que es precisamente la audiencia de juicio oral, en donde en caso de que se dicte un fallo condenatorio, pues todavía hay más, y esto es una audiencia de individualización de las sanciones y reparación del daño, que en un momento vamos a ver su fundamento jurídico, sí, tanto una postura de la Fiscalía como una postura de la defensa para poder debatir esa individualización de las sanciones. En dado caso que el juez dicte un fallo absolutorio, evidentemente, pues ya no sería necesario pues, llevar a otra audiencia, ¿verdad? Es ilógico, pues obtiene su inmediata libertad. Sin embargo, caso contrario, todavía después de la individualización de las sanciones, pues también está la audiencia de explicación de sentencia, ¿no? Entonces, muchos jueces lo que hacen es dividirla por cuestiones de tiempo, pero también otros lo que hacen es, en la misma individualización de las sanciones, explican la sentencia, ¿no? Todo eso lo vamos a ir viendo en el desarrollo de esta ponencia, de la manera pues más práctica que sea posible para mí, y que ustedes también puedan ocupar estos argumentos que les voy a decir en la práctica, ¿no? Finalmente saben ustedes que les platico yo, los que ya me conocen y han tomado clase, bueno, de la práctica nada más, y bueno, si alguno de ustedes ya está tomando un juicio, posiblemente les vaya a servir esta información. Entonces, fíjense que vamos en lo que también se van conectando, ¿sí? Las demás personas, vamos a dar pues un bosquejo, por decirlo así, de las demás etapas, empezando por recuerden ustedes, la etapa inicial. Bueno, la etapa inicial únicamente se va a versar respecto a la formulación, la vinculación a proceso, ya vinculado. Bueno, viene la etapa del cierre de investigación complementaria, que si excede 2 años, de 2 años la pena, bueno, pues pudiera ser que si excede de eso, bueno, puede ser que soliciten hasta 6 meses para el cierre de investigación complementaria, ¿no? Y posteriormente, bueno, ya viene el tiempo de la acusación. Recuerdan ustedes que la acusación, sí, precisamente es esta parte escrita, ¿no? Empieza la parte escrita de la Fiscalía, que tiene precisamente al cierre de investigación el Ministerio Público 3 posibilidades: formular acusación, sobreseer parcial o totalmente, o incluso una suspensión del proceso, sí, que también puede realizarlo. Y viene la fase escrita. El Ministerio Público, después de esto, tiene 15 días para formular cualquiera de esos 3, y entre ellas, bueno, lo más común, pues es la acusación. Posteriormente, 3 días el asesor jurídico, y posteriormente 10 días el defensor para contestar esa acusación, ¿sí? Y con esto es la base toral con lo que nos vamos a ir a juicio, ¿sí? Porque el Ministerio Público, en su escrito de acusación, va a ustedes a escribirles, ¿sí? ¿Cuáles son las pruebas? ¿Cuál es el hecho que se le atribuye? ¿Cuál es la clasificación jurídica? ¿Su forma de intervención? ¿El monto de la reparación del daño? ¿Los medios de prueba para individualizar la pena? Y bueno, les viene ya todo. Entonces es el momento, esa etapa intermedia, en la cual también ustedes pueden ofrecer esos medios de prueba si es que van a llevar a cabo una defensa activa. Posteriormente ya podemos hablar a profundidad si es defensa activa o pasiva, pero si es una activa,
¿qué medios de prueba van a ofrecer? Ese sistema de justicia relativamente todavía seguimos diciendo que es un sistema nuevo, sin embargo, bueno, ya tiene ahí sus tiempos, ¿no? Y este sistema implica un principio fundamental, que es el principio de presunción de inocencia, plasmado precisamente en el Pacto Federal, en el cual establece que el indiciado o el probable será inocente hasta que se demuestre lo contrario mediante una sentencia, cuando se quebrante ese principio de presunción de inocencia mediante los órganos de prueba y argumentos que dé la Fiscalía ante un juez de juicio oral. Obteniendo ya esa sentencia, entonces posiblemente ya se queda quebrantado más bien ese principio de presunción de inocencia. Entonces, fíjense que partiendo de esta etapa intermedia, son las pruebas que se van a llevar, o más bien medios de prueba que se convierten en pruebas ya en el juicio, ¿sí? Pero vienen desde la intermedia, por eso el debate de la intermedia es importante y que también si ustedes, sí, van a tener una defensa activa, pues es importante que ofrezcan sus medios de prueba, ¿no? Insisto, dependiendo del caso, si ustedes, este sistema les da para quedarse de brazos cruzados y que la Fiscalía acredite, porque eso lo establece el artículo 21 constitucional, que la Fiscalía tiene la carga de la prueba, entonces ustedes pueden quedarse de brazos cruzados y esperar solamente mediante un contrainterrogatorio en la etapa de juicio, desvirtuar la teoría del caso del fiscal y ustedes nunca ofrecieron nada. Entonces, pueden llevarse una defensa pasiva hasta la etapa de juicio sin mayor problema, ¿sale? Entonces, depende también su estrategia, su teoría del caso. En otros casos no, en otros casos pueden ofrecer sus pruebas. Ahora bien, les comentaba y vamos adentrando, el Ministerio Público, sí, cuando ya la etapa intermedia, más bien cuando ya formula acusación y concluye la etapa intermedia, bueno, ahí el juez de control va a dictar una autoapertura a juicio oral. Y el auto de apertura juicio oral no es otra cosa sino un resumen de todas las pruebas que fueron admitidas y sus teorías del caso de la Fiscalía, asesor jurídico en caso que se haya coadyuvado y también, por supuesto, de la defensa. Con esto le informa al unitario o al tribunal de enjuiciamiento, ¿sí? Qué pruebas y qué hecho es por el que se está investigando una persona y que, bueno, ya a él le corresponde resolver las cuestiones esenciales del proceso, es decir, las cuestiones de fondo. Vamos a regresarnos al principio y ustedes veían la vinculación a proceso establecida en el numeral 316, pero lo pueden relacionar con el 314 y 315, ¿no? Y nos dice el 316 del Código Nacional que basta para un auto de vinculación a proceso indicios razonables, es decir, simplemente que se presuma que cometió el delito y que los datos de prueba que ofrezca la Fiscalía creen convicción al juzgador en ese momento para poder dictar un auto de vinculación a proceso, aunque sean indicios mínimos razonables, ¿sí? Esa situación ahora en la etapa de juicio sí se va a traducir en una situación de fondo, es decir, el juzgador se va a encargar de verificar que esos órganos de prueba o que la información que surja en ese momento sea emitida por los órganos de prueba. ¿Sí? Por eso ahora esos medios de prueba se convierten en pruebas, es decir, los medios de prueba solo se enuncian en la etapa intermedia porque le voy a decir al juzgador el conducto por el cual te vas a enterar de un hecho. Y entonces se pone bueno porque ahora viene la etapa de juicio oral y en esa etapa de juicio oral es donde deben de presentar sus órganos de prueba. La Fiscalía tiene una carga muy fuerte porque tiene que presentar a todos sus órganos de prueba porque él tiene la carga de la prueba. Entonces, aunque nosotros le digamos al tribunal de enjuiciamiento que nos ayude citando a algún órgano de prueba, él lo va a negar, excepto que el Ministerio Público me diga la imposibilidad que tiene para hacerlo. Ahorita voy a abordar ese tema. Por ahí lo podemos encontrar en los numerales 91 o 90 en adelante del Código Nacional de Procedimientos Penales respecto de esa citación y que también el juez de control o el juez de control o de juicio en su caso, sí puede también auxiliar a la Fiscalía a alguna situación siempre y cuando demostrando la imposibilidad que tenga la Fiscalía, porque el agente del Ministerio Público es una autoridad, ¿sí? Y esa autoridad, pues obviamente esa investidura, esa parte del Ministerio Público, pues relativamente incluso en términos del 104, el Código Nacional, puede realizar apercibimientos incluso
hasta arrestos por 36 horas por alguna situación por la cual no hiciera caso al testigo, ¿no? Por ejemplo, que nosotros citáramos a algún testigo, podemos ponerle apercibimiento. Sin embargo, es una situación de la fiscalía. Entonces, si la fiscalía no logra llevar a sus órganos de prueba, el juez no se va a enterar de esa información. Por ejemplo, en los casos de violencia familiar, pues evidentemente la víctima es a quien le resiente esa situación y pues la declaración de la víctima es sumamente importante. Entonces, si la víctima no acude, pues entonces el juez no tendría elementos para dictar pues un fallo condenatorio porque la información no emana precisamente de quien recayó esa afectación al bien jurídico, aunque tengamos dictámenes, aunque tengamos varias cosas, posiblemente el juez diga, bueno, todos dicen eso, pero a mí la víctima nunca me lo dijo. Entonces, yo no podría a lo mejor considerarlo, ¿no? Porque recordemos también que el juez tiene esa libre valoración de la prueba. Entonces, puede ponderar las demás pruebas y a lo mejor decir, bueno, con las demás voy a dictar un fallo. O puede decir lo contrario, ¿no? No vino la víctima y por lo tanto tengo certeza que los hechos hayan sucedido de esa manera. Entonces, es por eso que la fiscalía pues tiene esa obligación y tiene esa carga de la prueba y la defensa, bueno, finalmente no tiene ninguna responsabilidad en ese momento, sin más que contrainterrogar. Entonces, ustedes van a encontrar estas disposiciones generales, sí, establecidas en el artículo 348 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Esto se eslabona claramente con el Pacto Federal en sus numerales, 20 constitucional en su primer apartado, pero también lo van a encontrar en el apartado B y C. ¿En qué sentido? En que precisamente tienen derecho a un interrogatorio y contrainterrogatorio las partes. Sin embargo, las cuestiones procesales se van a surgir a partir precisamente de la implementación de este Código Nacional de Procedimientos Penales, en donde las reglas para poder llevar a cabo una audiencia de juicio vienen precisamente establecidas en esta ley adjetiva de la materia. ¿Sí? Y bueno, tenemos que dominar esas reglas porque el testigo puede venir, pero a lo mejor no lo podemos desahogar, ¿verdad? O a lo mejor siempre les comento, ¿no? O sea, si hay un video donde yo voy a acreditar que mi representado no participó, ¿sí? Pero finalmente no logro establecer las formas de incorporación de ese video, pues finalmente el juzgador no va a poder tener conocimiento del contenido de ese video. Entonces es importante que sepamos, insisto, formas de incorporación, vías de desahogo de los órganos de prueba, o bien si tienen alguna documental o alguna evidencia material, ¿sí? Que sepamos cómo se debe de incorporar dichos documentos ante un juez y realmente qué es lo que tenemos que hacer y cómo se debe de cuestionar. Porque el principio de contradicción nos establece que, aunque efectivamente haya una autoapertura a juicio oral y que se haya autorizado, ojo, que se haya autorizado en el auto de apertura no se incorpora por su propia naturaleza. Se tiene que hacer ciertos ejercicios por parte de los contendientes técnicos para poder incorporar dichas evidencias o dichos documentos. ¿Sí? Entonces, es relevante esta circunstancia y también parte en esta etapa de juicio oral de las técnicas precisamente de litigación, que no nada más son las formas de incorporación y vías de desahogo que les acabo de referir, sino también, por ejemplo, si su testigo no se acuerda de algo, saber estructurar, saber apoyarle la memoria, ¿sí? Y en este sentido se realizan ciertas técnicas que en la práctica llamamos sentar las bases. Y que esta situación de sentar las bases pues realmente no tiene una naturaleza jurídica, es decir, no se encuentra dentro de la ley procedimental que diga sentar bases, sin embargo es una situación que se ha llevado con la práctica y que esto de sentar las bases no es otra cosa, sino que se tenga certeza de lo que se está solicitando. Ahorita lo vamos a ver. Si quiero apoyarle la memoria, el testigo tiene que hacer ciertas referencias para que se autorice ese ejercicio. Si yo lo que pretendo es demostrar una contradicción porque el testigo de mi contraparte dijo una cosa ante el juez y lo que hay en los registros hay otra, entonces tengo que hacer un ejercicio muy parecido, pero de manera distinta, con un objetivo distinto.
Si lo que yo pretendo es superar una contradicción, la misma manera. Si lo que yo pretendo es hacer una aclaración pertinente, la misma manera. Son técnicas de litigación para poder apoyar al testigo y que no vaya a demeritar su dicho. ¿Qué cuestionamientos tengo que hacer? ¿Qué preguntas están permitidas? Si soy el oferente de la prueba, si yo voy a ofrecer la prueba, entonces yo no puedo hacer preguntas sugestivas, pero la contraparte sí puede hacer preguntas sugestivas. ¿Y por qué se lleva esto? Tiene un trasfondo, ¿sí? Yo como oferente no puedo hacer preguntas sugestivas porque yo ya sé en qué va encaminado su testimonio, pero la contraparte no, la contraparte realmente tiene que hacer o puede hacer ese tipo de preguntas para obtener información respecto de lo que ya ha emanado del órgano de prueba. En cualquiera de los casos, recordemos las fases del interrogatorio, tenemos que se divide de cierta manera en 5, por ponerle un número, sí, pero parte también de lo que el juzgador en ese momento regule en la audiencia. Interrogatorio, contrainterrogatorio, ¿sí? Como un primer momento, ¿sí? Reinterrogatorio o recontrainterrogatorio. Las reglas también van cambiando. Y también preguntas del juez. Esto que significa que el juez puede también realizar preguntas, pero no son encaminadas a obtener información específica del testigo para que nos diga algo, sino si el juez tiene dudas de alguna situación, el juez puede preguntar. Es muy común, por ejemplo, que los peritos cuando pasan, estos expertos pues utilizan términos o tecnicismos que desconocemos y a lo mejor la fiscalía pues no realizó preguntas, no sé, se me ocurre algún término correlacionado con el cuerpo humano, ¿sí? Y entonces pues lo desconocemos, entonces el juez puede preguntar que aclare qué significa eso, ¿no? O sea, por ejemplo, puede ser, hubo una ruptura del hueso hioides o cricoides, ¿sí? O los dos. Entonces, pues sí, pues bueno, a ver, permítame, ¿nos puede explicar cuál es uno y cuál es otro? A lo mejor es una duda que tiene el juez respecto de esos dos para poder hacer sus anotaciones. Sin embargo, bueno, también recuerden ustedes que las objeciones, de acuerdo a lo que establece la ley nacional, pues es precisamente que deben de realizarse por parte de la contraparte, es decir, solamente pueden objetar la contraparte, o sea, el juez no puede decir de la nada, esa pregunta no la admito o esta sí, es decir, debió de haber una objeción previa para poder resolver la admisión o no de esa objeción. ¿En qué consisten las objeciones? Bueno, las objeciones consisten en que si el Ministerio Público o alguna de las partes realiza preguntas que no están dentro de la hipótesis del 373, entonces puede objetar. ¿En qué sentido vamos? Mire, entonces, por ejemplo, yo como oferente de la prueba, yo puedo preguntar, a lo mejor, voy a decir, ¿no? Testigo, ¿qué hizo usted el 11 de mayo del 2019? Objeción, señoría. ¿Por qué? Porque es sugestiva. Esta persona, el MP, está incorporando información y no puede. Con esa pregunta sugestiva ya le dijo, ¿qué hizo el 12 de tal día? El testigo está contaminado. No está permitido ese tipo de preguntas y el juez les puede llamar la atención, incluso hasta multarlos. Se les va a percibir. Ahora, ojo, si la defensa está durmiendo, está haciendo otras cosas, el testigo va a contestar. El juez no va a decir, a ver, fiscal, espérese, esa pregunta no es. El juez no tiene por qué meterse en las preguntas. Por eso hay un principio de contradicción. Ahora se llama sentido horizontal. Ministerio Público contra defensa. O, en este caso, acusado. Y antes no, antes acuérdense que también el juez era como un triángulo, ¿no? Ahora ya no. Entonces el juez va a regular la audiencia, pero el juez no tiene por qué objetar, él va a escuchar, va a saber el juez que esa pregunta no se permite, pero él no puede objetarla. ¿Por qué? Porque lo tiene que hacer la defensa. Y si no lo hace la defensa, pues ni modo, la información se incorpora y el testigo dice esa situación.
Ese es uno. Otra hipótesis es, por ejemplo, para que ustedes también en esa parte se pongan muy listos, únicamente se pueden hacer preguntas de lo que el testigo ha narrado en la audiencia. Pudiera resultarles como, pues es lógico, pero a veces en la carpeta de investigación tienen una información que varía o que a lo mejor el testigo no dice en ese momento, ¿sí? Y ahí está. Entonces nosotros queremos hacerle preguntas respecto de lo que está en la carpeta. Obviamente va a objetar la fiscalía y a lo mejor va a decir, pues es que esa información, esa pregunta es impertinente porque el órgano de prueba no ha dicho una información de ese estilo, ¿sí? Objeción. Y empiezan a objetar, y entonces empieza a poner nerviosa la cosa, porque pues se tiene la presión de que el juez y señoría, defensor, tiene el uso de la voz, ya pregunte, o de fiscalía, ¿verdad? Y entonces, pues ahí ya estando al frente no es tan sencillo. Por eso se tiene que dominar las técnicas de interrogatorio y contrainterrogatorio. Ahora, yo ofrecí al testigo, entonces yo le hago preguntas. El defensor es su momento de preguntar. El defensor realiza preguntas y luego me van a dar el uso a mí de la voz. Entonces yo no puedo hacer preguntas de otra cosa que no sean de lo que el testigo le dijo al defensor. No sé si vamos bien, ¿sí? Ese tipo de preguntas, o sea, tienen que estar bien abusados porque la fiscalía se le pudo haber pasado preguntar algo en su momento. Lo quiere hacer preguntar ahora, no es cierto, no se puede, objeción. Tiene que preguntar respecto de lo que contestó a la defensa. Por eso ustedes, si ven videos ahí en el YouTube, se van a dar cuenta que cuando es un contrainterrogatorio o recontrainterrogatorio, ¿sí? Van a decir, a ver, usted le acaba de referir a la fiscalía que estuvo en su domicilio el día de ayer a las 5, ¿cierto? Sí. Ah, muy bien. ¿Qué fue lo que vio en el domicilio? Vean ustedes cómo se eslabona la pregunta anterior que le contestó con lo que yo le voy a preguntar ahorita. Pero entonces, si yo le llegase a preguntar, ¿usted en qué transporte se trasladó para llegar al lugar? A ver, espéreme. No ha referido que haya sido algún transporte. O sea, si su pregunta va encaminada a eso, que le realice cuestionamientos de esa circunstancia, porque está incorporando la información que el testigo no ha dicho. Él nunca ha dicho que se ha trasladado. Entonces resulta ser impertinente. ¿Por qué? Porque no tiene que ver con lo narrado con el testigo. Entonces vean ustedes cómo se va desarrollando el contrainterrogatorio y si no sabemos las reglas correctas del contrainterrogatorio, van a objetar y no vamos a poder desahogar al testigo de la manera que nosotros queremos, partiendo de la teoría del caso que en un momento tuvimos. Entonces, eso se pudiera generar un problema en nuestro desarrollo de la audiencia de juicio oral. Entonces, acuérdense que si tenemos una defensa pasiva, pues tenemos que restarle credibilidad. Por supuesto, tenemos que restarle credibilidad a los testigos, ¿sí? Mediante evidenciar a lo mejor inconsistencias ante su señoría, ante el juez. Van a pasar los testigos de la fiscalía y entonces a uno y a otro le puedo realizar preguntas, porque si a lo mejor 2 o 3 más o menos presenciaron lo mismo, pues entonces tienen que decirle al juez situaciones muy similares. Pero si dijeron situaciones que son muy distanciadas, pues entonces va a crearle suspicacia al juez con base en mis preguntas y me voy a reservar para mis alegatos de clausura decirle al juez que no es posible, no es creíble la teoría de la fiscalía. ¿Por qué? Porque este órgano y a preguntas de la defensa, esto y esto. Contestó cada órgano de prueba. Entonces, miren, vámonos a ir situando precisamente en esas reglas en esas técnicas de litigación, pero vamos a ver cómo es este desarrollo de la audiencia. Miren, cuando inicia la audiencia, el juez inicia esa audiencia preguntando si tienen alguna incidencia que plantear
o a lo mejor algún impedimento que tengan para continuar con la audiencia. ¿Cuál es ese impedimento? Bueno, puede ser ese impedimento que haya un juicio de amparo. Nos amparamos contra un medio de prueba que no fue admitido y no han resuelto. No se puede llevar a cabo la audiencia de juicio hasta que el amparo se resuelva. Otra cosa, a lo mejor, que a veces ha pasado, un nombre de un testigo o de un perito es incorrecto. Sí, señoría, mire, lo que pasa es que un testigo dice Juan Pérez y la verdad no es Juan Pérez, es Pedro Pérez. Entonces, la identidad al momento del desahogo pues va a ser el problema. Le solicito que gire un oficio al juez de control para que informe cuál es el nombre correcto y completo de este órgano de prueba. Se suspende la audiencia para que gire oficio al juez de control y nos informe cuál fue el nombre correcto y completo. ¿Sí? Entonces, por eso es importante que en la intermedia subsanen los vicios formales. ¿Sí? Hay vicios formales y les va a preguntar el juez si hay que subsanarlos y no hay problema. También en la etapa de juicio oral, algunas veces se pueden subsanar vicios formales. Ejemplo, pues vicio formal, por ejemplo, a lo mejor un perito, ¿sí? Que le pusieron, vamos a imaginarnos, Pedro Martínez, y le faltó su siguiente apellido, López. Señoría, es que dice Pedro Martínez y es Pedro Martínez López. De las constancias se advierte, incluso en su dictamen y en sus intervenciones, que es López. Le solicito que se subsane y que se ponga completo. El juez va a decir alguna oposición por parte de la defensa. Pues realmente yo tengo los antecedentes como defensor, entonces no hay ningún problema. O a lo mejor pueden decir a lo mejor que sí se oponen, ¿no? Finalmente el juez va a decir, bueno, si tiene los antecedentes y de verdad el perito es así, no es que sea otro perito, es que sí hubo una omisión, ¿sí? Y no por eso quiere decir que no sea el perito. Recuerden que el juez debe de procurar por garantizar los derechos fundamentales de ambas partes. Entonces, muy seguramente lo va a subsanar en ese momento, o si no, va a girar oficio al juez de control para que le diga el nombre completo y correcto que el Ministerio Público dijo en ese momento, que es un desgaste y que van a suspender la audiencia y que evidentemente a la única persona que le perjudica pues es al imputado en caso de que esté detenido, que esté que esté en prisión preventiva, ¿no? Pero si está afuera, pues no hay problema y luego venimos, ¿no? Entonces, bueno, y en la etapa de juicio se van a resolver las cuestiones esenciales y van a resolver esas dos cosas y también posteriormente el juez va a leer la acusación, el hecho motivo de la acusación y va a decir, sí, el hecho motivo de la acusación de la fiscalía es y el monto tal, la clasificación jurídica tal. Y en este momento doy el uso de la voz a las partes para que emitan sus alegatos de apertura. Entonces van a proceder a emitir alegatos de apertura y esos alegatos de apertura, bueno, vienen fundamentados en el artículo 394, en donde precisamente nos dice que le dará el uso de la voz al MP, después darán al asesor jurídico o asesora y luego a la defensa. Estos alegatos de apertura consistirán en qué es lo que ustedes van a demostrar en un juicio y que durante ese desahogo, al final el juez pues va a obtener convicción para dictar un fallo absolutorio o un fallo condenatorio. ¿Cuál es su promesa? A veces yo les comento que la fiscalía ya está destapada desde un inicio, O sea, la fiscalía, desde la acusación, ustedes ya saben como defensores todo. Pero nosotros como fiscalía no sabemos nada de ustedes, ¿sí? Tienen un as bajo la manga ustedes muy grande, que es el que vamos a ver ahorita. El hecho de que ustedes en la audiencia intermedia no hayan ofrecido medios de prueba como defensores, sí lo pueden hacer en la etapa de juicio como una prueba nueva superveniente. Ahorita la vamos a ver y vamos a ver su fundamento constitucional y la aplicación de la Constitución, del control constitucional para efectos de que obliguen al juzgador a que pueda autorizarles el desahogo de su prueba nueva, ¿sí? Vamos para allá en un momento. Entonces, fíjense cómo el MP puede estar confiadísimo, porque dicen, bueno, pues no ofreció ninguna prueba, yo tengo mi teoría del caso más o menos establecida, entonces pues nos vamos a ir así, ¿no?
y a lo mejor no va a ser así. Van a ofrecer algún tipo de prueba, pero bueno. Entonces el juez lo que hace es darles el uso de la voz para los alegatos de apertura, que es su promesa, que es lo que van a hacer durante el juicio, y posteriormente van a decir, a ver, fiscalía, en la audiencia, afuera de la audiencia se encuentra presente tal y tal y tal y tal persona. Tiene el uso de la voz. Y la fiscalía va a decir, sí, señoría, que se hagan pasar los órganos de prueba para su desahogo en el siguiente orden. Y ustedes van a decir quién pasa primero y quién pasa después. Y ya es criterio de los jueces si pasan a todos para tomarle protesta a todos, porque a veces nos ha tocado desahogar, por ejemplo, en una sola audiencia, 15 testigos. ¿Qué hace el juez? Páseme de una vez a los 15 y ahorita que se protesten. Y les toman la protesta de ley a todos juntos y les dice uno por uno, dígame su nombre y dígame si sí protesta o no. Ah, bueno, Eric Mejía, sí protesto, sí protesto. Conducirse, por supuesto, con verdad, y también les explica a los testigos las formas de cómo se desahogará la audiencia. Es decir, que la fiscalía le va a interrogar, el MP, el asesor y el defensor también los van a interrogar. Y que si escuchan la palabra objeción no respondan hasta que ese juzgador resuelva respecto de la objeción planteada. Si han entendido, entonces, así díganlo, ¿no? Si hemos entendido, ok. Entonces, todos afuera y se queda el órgano de prueba que la fiscalía dice. Cuando ya se queda el órgano de prueba, se le cede el uso de la voz a la fiscalía para que pueda desahogar su órgano de prueba. Y bueno, pues viene aquí la situación que les comentaba. Porque muchos dicen al órgano de prueba, ¿sabe usted por qué está aquí? Defensor inmediatamente, objeción. ¿Por qué es una objeción? Porque es una pregunta sugestiva o indicativa, ¿sí? Es decir, que ya va implicada una respuesta dentro de eso. Entonces, de manera muy general, el oferente de la prueba solamente podrá realizar preguntas abiertas, ¿sale? Entonces, pues debemos de practicar todas las preguntas, ¿sí? ¿Qué preguntas sí se pueden y qué preguntas no se pueden? Al finalizar, ¿sí? La sesión, bueno, en un ratito más, ¿sí? Van a ver ustedes que tengo un taller especializado en esto. Ahorita no se los puedo decir porque si no nos vamos a aventar 10 horas. Pero sí es importante que tengan en mente cuáles son esas preguntas que sí pueden hacer y cuáles no. Porque ahorita nos surgen dudas y vámonos adentrando, vámonos avanzándole. Miren, si ustedes revisan el artículo, siempre que tomen clase conmigo o que estén en línea conmigo, tengan a la mano su código, porque si no lo tienen a la mano no van a poder ver la trascendencia, ¿sí?, de lo que les quiero decir. Cuando ustedes escuchen reglas o bien técnicas de litigación, así inmediatamente en la cabeza, artículo 373, artículo 376, 380, 83, 86 y 87. ¿Sale? Todas esas las tenemos que desmenuzar y saber usarlas en un juicio. Entonces, fíjense que el 373 nos dice cuáles son las preguntas que no pueden hacer. Ahorita los vamos a ver una por una, pero vean ustedes el último párrafo del 373. Nos dice, las preguntas sugestivas solo se permitirán a la contraparte. Y entonces, ahora fíjense, el artículo, ese mismo, ahorita permita, aquí está, ese mismo artículo, y chequen el artículo 375 que nos habla de un testigo hostil. Y nos dice, el tribunal de enjuiciamiento permitirá al oferente de la prueba preguntas sugestivas. Bueno, entonces sí le permite o no le permite, que ya no entiendo nada. A ver, el último párrafo del 373 nos dice, al oferente de la prueba no se le permite preguntas sugestivas. Y luego váyase al 375 y dice, al oferente de la prueba sí se le permite preguntas sugestivas. Bueno, entonces ya esto ya me está volviendo loco, ¿no? Pero bueno, nos dice por qué, ¿no? Quería hacerles este paréntesis
porque sí se permiten preguntas sugestivas al oferente de la prueba en casos particulares. Por ejemplo, cuando se advierta que el testigo se está conduciendo de manera hostil, ¿sí? Entonces ahí sí se permiten preguntas sugestivas por parte del oferente de la prueba. Más adelante vamos a ver cómo es este testigo hostil. Por ahí en el TikTok ya subí un video del testigo hostil. Pero bueno, miren, entonces, reglas para formular preguntas. Y dice que no se van a permitir las preguntas ambiguas o poco claras, que tampoco se van a permitir las preguntas conclusivas, que tampoco las impertinentes o irrelevantes, o bien argumentativas, y que también tiendan a ofender al testigo. Esas preguntas no se pueden hacer. Y las que más se nos van, pues son las sugestivas, porque ¿cómo le sacamos la información al órgano de prueba? Si yo lo ofrecí a ese órgano de prueba, ¿cómo le voy a preguntar si solamente puedo utilizar qué, cómo, cuándo, dónde, por qué y para qué? Nada más. ¿Sí? Entonces, si su testigo está ahí y quiero que me diga, por ejemplo, en un testigo que sea la víctima, ¿sí? No es que le voy a decir, el juez va a decir, fiscalía, tiene usted a su órgano de prueba. ¿Qué le preguntaré al testigo? Pues para que él empiece a decir su testimonio. Solo tengo que utilizar qué, cómo, cuándo, por qué y para qué. Entonces, ¿qué pregunta le tendría que hacer? Por ahí váyamela poniendo en el chat. O por aquí en el Face, aquí tengo abierto el Face también, para que ver cómo iniciar ese interrogatorio a mi órgano de prueba, porque yo soy el oferente. Y ya ha pasado, se los digo, que ha pasado que el defensor ofrece los órganos de prueba y no lo sabe interrogar. Y ya ha pasado, se los prometo, que no puede desahogar al órgano de prueba. Hace 3 preguntas y el juez le dice, defensor, pues es que pregunte de manera correcta. Y el defensor dijo, ya no tengo preguntas. Y se fue el órgano de prueba, o sea, no le preguntó nada. ¿Por qué? Porque no supo de qué manera se interrogaba al órgano de prueba. Le preguntaba, ¿qué hizo usted el 5 de marzo de tal vez? Pues objeciones, es sugestiva. Ya le está diciendo qué día, ya le está diciendo cuándo. Oiga, pero estoy preguntando qué día. No, pues ya está diciendo la respuesta. Si usted pretende que le hable del día 5 de marzo del 2021, pues hágale preguntas encaminadas a eso, pero no le dé la respuesta, ¿sí? Oiga, ¿qué lesiones le ocasionó? Oiga, ya le está diciendo que las lesiones, ni siquiera ha hablado de alguna lesión. Todo esto vamos a hacerlo con ejercicios en el taller que voy a impartir. Vean ustedes también que dice preguntas ambiguas, ¿no? O sea, se escucha así como irrisorio, ¿no? Pero les digo siempre, estás formado en el banco. ¿Cuál banco? ¿Es ambigua? ¿Banco de qué? ¿Para sentarse? ¿Banco de qué? ¿De sangre? ¿Banco de qué? De dinero. Y así pueden ustedes decirme una lista como mínimo unas 5 a 7 bancos que entendemos. Entonces, esa pregunta es ambigua, ¿sí? Es importante que tengamos eso. Impertinente. Recuerden que la pertinencia es que tiene que ver con el hecho. Preguntas pertinentes son las que tienen que ver con lo que el testigo ha narrado, ¿sí? Y también, por ejemplo, nos habla de una pregunta irrelevante, ¿sí? Que en este caso, por ejemplo, yo la ocupo mucho, esa parte, cuando objeto, porque el órgano de prueba ya refirió algo y la defensa se lo pregunta de nuevo. Ya fue respondida. O sea, no tiene por qué volver a preguntar lo mismo. ¿Por qué? Porque el órgano de prueba se puede confundir y la información puede falsear. Ya después vamos a ver otro tipo de técnicas, ya en privadito ahí en el curso, para que sepan ustedes algunas cositas por ahí que se aplican, ¿no?
Y ustedes saben algunas situaciones que se viven en la sala de audiencia y por ahí algunos secretos también que yo les comparto ya en los cursos en particular. Entonces vean, preguntas argumentativas que tampoco están permitidas, pues eso parte de una premisa que yo le pongo al órgano de prueba para que me conteste lo que yo quiero saber, ¿no? Por ejemplo, sí, que nos dijera un policía de investigación. Llegamos y al lugar de los hechos y bueno, pues procedimos a ver el cuerpo de una persona, que empieza a describir el lugar y dice se encuentra manchas aparentemente hemáticas, líquido rojizo, ¿sí? Y bueno, ahí, ¿no? Y entonces la defensa le va a preguntar, ¿usted refiere, oficial, que había un líquido rojizo, que había un cuerpo, ¿sí? ¿Verdad que usted no sabe quién privó de la vida? Bueno, ¿eso qué tiene que ver? ¿Verdad que usted no sabe si eso es sangre humana o no? Desde mi perspectiva, pudiera ser una pregunta argumentativa porque pues está dándole a su punto de vista de la defensa argumentos para que conteste. Pues obviamente, por su simple naturaleza, él no puede determinar ni quién mató a la persona, ni tampoco si sea sangre o no, porque no es perito. Entonces esas preguntas pues realmente no son encaminadas a esta situación. ¿Sí? Entonces, pudiera ser esa parte. O que ofendan al testigo o al perito, por ejemplo, si ha pasado, ha habido casos en donde los testigos, por ejemplo, se dedican al sexo servicio y el órgano de prueba pues, le pregunta, oiga, ¿y más o menos usted cuánto cobra por hora? ¿No? ¿Y más o menos cuánto dura un servicio? Y más o menos, pues si no tiene que ver con el hecho, pues no pudiese ofenderse el testigo, ¿no? O que ofenda a peritos, peritos que tienen estudios, oye, tantos estudios, perito, y usted se atreve a decir, o sea, tiene que limitarse porque eso lo percibe el juzgador. No necesitan ustedes utilizar esas situaciones para poder hacérselo saber al juzgador porque él lo percibe. El juzgador percibe sí, lo que el órgano de prueba está diciendo, incluso percibe, por eso es necesario que esté ahí el órgano de prueba, porque lo observa. Esto se traduce, y ustedes lo han de conocer más que yo, en la psicología del testimonio, ¿sí? Entonces, el órgano de prueba, ¿qué pasa si está, por ejemplo, ha pasado, en donde se le pregunta al testigo, o le preguntan al testigo, oiga, ¿y de qué color era el rojo? O sea, todavía ni acaba de decir, de preguntar la defensa, y ya contestó. ¿Qué creen que significa? ¿No? O, por ejemplo, sí, está, ay, ¿en qué fecha usted se percibió los hechos? En el 15 de marzo de 1955. ¿De cuándo? De 1900. Ay, no, no, espere, ¿por qué está tan nervioso? Si el testigo presenció algo, pues va a narrar lo que presenció. No tiene por qué ponerse de esa manera, pues obviamente pudiera. Digo, esto son hipótesis, presumirse que el testigo está mintiendo, que está obligado a decir algo, ¿sí? Y pues obviamente si yo viví, por ejemplo, ¿sí? Si mañana a mí me acusan de algo y lo hiciera a las 8 de la noche yo tenía una conferencia y estuve hasta la conferencia dándola hasta las 8:30, ¿no? 9:30, no sé, a la hora que sea. Relajado, o sea, no te voy a decir, ay, a las 8 y estar todo nervioso, porque es algo que yo viví. Pero cuando el testigo pretende narrar algo que él no vivió, y no nada más el testigo, pues todos, ¿no? Si yo le digo ahorita al licenciado Mauricio, que es el único que tiene su cámara prendida, ¿verdad? Ya no puede agarrar otra víctima, ¿sí? De las 70 casi que están aquí, ¿verdad? Pero si yo le pregunto al licenciado Mauricio alguna cosa, ¿verdad? De ayer, pero le digo, no digas eso, di esto y esto y esto, pues evidentemente se va a poner nervioso y va a decir, ya ni me acuerdo qué era, porque se aprenden cosas. A eso se le llama preparar al testigo. Vamos a hablar de la preparación del testigo. Los testigos no se mandan ahora sí que al duelo así de la nada, ¿eh? Ay, señora, que le hable el abogado, no, señora, acuérdese que tiene que ir el hermano mañana, no vaya a faltar. Hay que se acuerde de lo que le platiqué. Sí, cómo no iba. Pues obviamente así no va a obtener éxito en la audiencia.
El abogado tiene que invertir muchísimo tiempo en la preparación de los testigos. Y la preparación de los testigos no estoy diciendo que digan o que inventen cosas. Yo lo que estoy diciendo es que preparen al testigo respecto de lo que va a suceder en la sala de audiencias. Obviamente, pues si se presenta un testigo y que es mayor ya, una persona adulta, más de 60, 70 años incluso, pues tienden a ponerse más nerviosos. Entonces es importante que ustedes preparen al testigo. Y para eso son los cursos que les damos, que sepan cómo se prepara ese testigo, qué se le tiene que decir, cómo se le recaba su entrevista, cuáles son las formalidades de la entrevista, ¿sí? Se le tiene que correr traslado a la fiscalía para que puedan hacer las técnicas de litigación que les voy a decir en un momento. Entonces, vean ustedes cómo abarcamos ahorita, como grosso modo, ¿sí?, la parte de las preguntas que sí se permiten y las que no se permiten. Entonces, dejo volando el testigo hostil. El testigo hostil es un testigo que siempre te va a decir, no sé, ¿sale? Y que, oiga, usted explíquele o dígale por qué está usted aquí en la sala, no sé. Me llegó un citatorio. ¿De qué era ese citatorio? No, no sé. Y bueno, si le llegó un citatorio es porque posiblemente se requiere una información suya. No sé, no sé. Entonces el juez no puede ser omiso, o sea, el juez no puede decir, bueno, es evidente que si está el testigo aquí y lo ofreció la fiscalía es porque algo tiene que decir. No lo vamos a obligar a decir algo. Acuérdense que el testigo que acepta y protesta conducirse con verdad debe contestar las preguntas de la fiscalía. Está contestando, no hay problema. Está diciendo no sé, no sé, no sé. Entonces va a decir el juez, advierto hostilidad en el testigo. Se autoriza las preguntas sugestivas. ¿Usted rindió una pregunta, una entrevista en el Ministerio Público? Ah, pues no sé, no me acuerdo. Usted, si le pusiera a la vista su firma, ¿la reconocería? No, pues sí. Ah, muy bien. Entonces, ¿sí me explico? Vamos sacándole la información mediante preguntas sugestivas, pero son casos excepcionales cuando hablamos de un testigo hostil. Vean ustedes, abarcamos ya primera fase de las técnicas de litigación, base de las objeciones, preguntas que no se tienen que hacer. No podemos hacer ahorita una práctica porque el tiempo se nos va terminando, pero con mucho gusto en el curso vamos a hacer todas las prácticas porque les voy a hacer llegar entrevistas y les voy a enseñar a redactar entrevistas con las formalidades del 217, aunque ustedes sean defensores, las formalidades son las mismas, ¿eh? Para que tengan ese valor que marca la legislación. Entonces, con esas entrevistas se pueden hacer las técnicas de litigación establecidas en el artículo 376. Entonces, ahora cámbienle de página y van a ver ustedes el Código Nacional en el 376 y nos dice que hay técnicas de litigación y que, bueno, tentativamente se van a dividir en tres. Lectura de apoyo de memoria, demostrar o superar contradicción. Esto, híjole, es un tema muy, muy extenso, pero solamente va a proceder, única y exclusivamente va a proceder cuando haya una entrevista. No me voy a adelantar mucho para esto porque los quiero ver en el curso que voy a dar, ¿sí? Y entonces, pues si les digo ahorita, pues entonces ya me voy a tener que seguir de filo y bueno, pues ya no voy a poder, dar una hora de plática ahorita, sino 5 horas, ¿no? Entonces, bueno, vean ustedes que esta lectura para apoyo de memoria solo se va a permitir si están sentadas las bases. Nada más. Por eso es bien importante que si ustedes en la investigación complementaria o en la etapa intermedia ofrecieron testigos, hayan corrido traslado de sus entrevistas.
La verdad yo sí se los recomiendo porque pueden estar en apuros ahí en la audiencia y pueden acudir a una técnica de litigación fácilmente. No se debe dejar pasar el principio de adquisición de la prueba. Recuerden que toda prueba es un derecho humano para empezar y además no es del imputado ni es de la fiscalía, es del proceso y por lo tanto es de todos. Prueba que ofrezca la defensa, la hago mía como MP. ¿Sí? ¿En qué sentido? Bueno, yo sabré cómo ocupar esa prueba. A lo mejor la defensa también está haciendo preguntas, muchas preguntas encaminadas a evidenciar o a apoyar la memoria de algún testigo, eso me beneficia. Lo voy a permitir, pero no porque sea yo un MP pasivo, sino esa información que está sacando el defensor de mi testigo, a mí me está beneficiando. Porque el testigo, con base en las preguntas que le hizo el defensor, arrojó información que a mí nunca me había dicho y entonces ahorita me está beneficiando. ¿Sí me explicó? Entonces, vean ustedes, cuando nosotros tenemos esas entrevistas a la mano, por ejemplo, el MP tiene su carpeta de investigación, ya le corrió traslado por supuesto a la defensa, y entonces está el testigo y dice, a ver, testigo, ¿cuándo sucedieron los hechos? Híjole, es que solamente me acuerdo que fue el 20 de abril, pero no me acuerdo bien. No me acuerdo. No, mejor dicho, no me acuerdo. Ahí está. Primer requisito para la técnica de litigación que el órgano de prueba refiere, que no se acuerda. Ese es el objetivo. Apoyarle la memoria. Les va a decir, en ese momento, si ustedes dicen, señoría, en términos del 376, permítame apoyar la memoria, el juez les va a, bueno, la defensa se va a oponer y va a decir, señoría, no, porque no están sentadas las bases. Y así es, no están sentadas las bases. ¿Cómo? ¿Qué es eso? Pues debe el órgano de prueba de hacer referencia precisamente a esa comparecencia que tuvo en su momento con el Ministerio Público para dejar sentado la existencia de ese documento. Entonces, ahora sí se va a poder hacer el ejercicio. Ya de manera detallada, vamos a hacerlo en el taller que voy a dar próximamente, pero solo para darles una idea, ¿no? Los que ya lo hicieron, acuérdense que mis cursos y mis talleres son para todos, servidores públicos, si ya están litigando, si están apenas salieron de la universidad, para todos. Yo les doy todo el material y no importa, si ya lo saben, qué mejor porque reafirman. Y si no lo saben, ahí aprendemos. Y ustedes también me comparten sus experiencias, ¿no? Demostrar contradicción, también conocido como evidenciar contradicción. Esta técnica se utiliza cuando la contraparte dice algo con el juez, pero en la entrevista no lo dijo. Por ejemplo, no, pues yo siempre, vi a la persona que ingresó al Oxxo y tenía incluso un suéter azul, unos zapatos rojos, y un arma de fuego en la mano. Ah, ok. Señoría, toda vez que ya se encuentran sentadas las bases en términos de lo que establece el artículo 376, solicito me permita evidenciar una contradicción. Toda vez que lo que el órgano de prueba está diciendo ante usted es diferente a lo que está plasmada en su entrevista. Permítame subrayarlo. Ya lo subrayan, corren traslado y entonces se lee dicha información. Vi a un sujeto sin recordar las características. Testigo, ¿por qué ahorita con el juez sí dice todo y ante el MP nunca dijo que había esas características? ¿Sí me explico? Se evidenció esa contradicción. Y entonces obviamente crea suspicacia, ¿no? Crea que a lo mejor estuvo aleccionado, porque pues obviamente de la fecha de la detención de la persona o de la fecha del hecho al juicio, relativamente ya pasaron 6, 7 meses. Entonces ya se enteró por alguien cómo es que está vestida esa persona, ¿no?
Y bueno, superar contradicción. Superar contradicción, corrijo yo a mi testigo. Yo soy el oferente de la prueba. Mi testigo se equivoca. Yo lo corrijo para que no me lo evidencien. Yo le digo al juez, señoría, se equivocó. Permítame corregirlo con lo que me narró aquí en mi entrevista. Y entonces, en los mismos términos. Vamos a hacer este ejercicio. ¿Sí? También nos dice solicitar aclaraciones pertinentes. Esta aclaración pertinente, pues, o también llamada una aclaración por omisión, en donde nosotros advertimos precisamente algo en nuestra entrevista, puede ser incluso vasta la información y el órgano de prueba dice en ese momento otra cosa. Solamente necesito que me aclare por qué aquí dice esto y aquí no lo narró. Pero ¿cómo se hace el ejercicio ya realmente? Lo vamos a ver en el taller. 2 ejercicios. Tipos de objeciones, reglas para formular preguntas y, por supuesto, ahora cómo se apoya, cómo se evidencia y cómo se supera la contradicción. Y bueno, alguna aclaración. ¿Les parece bien si pasamos, si no tienen alguna duda, a la incorporación de documentos? ¿Cómo se incorporan los documentos? ¿Cómo se incorpora la evidencia material? Dudas hasta ahorita. ¿No hay? ¿Qué creen? Que yo sí veo algunas preguntas. Parece que hay unas preguntas en Face, doctor Eric. Por aquí teníamos una pregunta. Alguien comentaba, ¿la defensa técnica puede realizar entrevistas a testigos directamente sin convertirse en órgano de prueba o necesariamente las entrevistas deben efectuarse por otro profesionista? Gracias. No, el defensor lo puede hacer. Hagan de cuenta que ustedes tienen su despacho, citan a sus clientes y a los testigos y les recaban las entrevistas. Solamente debe de tener las formalidades del 217 y 216. ¿Sí? Eso lo vamos a ver también. Entonces, si lo pueden hacer, lo pueden recabar sin mayor problema y se le corre traslado a la fiscalía para que puedan ustedes hacer las técnicas que les acabo de decir. Es que Lisa aquí también dice, cuando les pregunté, ¿no? A ver, ¿qué pregunta podrían hacer cuando el testigo está ahí, ¿no? Y dice, ¿para qué está aquí testigo? Ok, para declarar. Y entonces ya de ahí empieza, ¿no? ¿Para declarar qué? Pues un evento. ¿Qué evento? No, pues el que yo presencié. ¿Cuándo lo presencié? Entonces empieza a ver qué, cómo, cuándo, con qué, para qué, pero ojo, ya empezamos a lo mejor bien, ¿no? Entonces, Claudia, adelante, creo que tiene la manita arriba, ¿no? Perdón. Hola, maestro. Buenas noches a todos, Qué compañeros. gusto en Maestra saludarte. Nadí, maestro Mauricio, ya estoy aquí dando guerra, como siempre. Caray, no sé qué van a hacer conmigo, ya estoy aquí. Qué gusto. Maestro, yo tengo una pregunta. ¿Se lleva a cabo la audiencia intermedia, maestro? Una vez finalizada, el juzgado emite un auto, estamos de acuerdo, emite un auto en donde notifica a las partes que se llevó a cabo esa audiencia intermedia y especifica en ese auto los órganos de prueba que fueron emitidos. Híjole, no seas malita, pégate bien al micro porque como que te alejas y se va. Me quedé en que el juez emite un auto en la audiencia intermedia. El juez en la audiencia intermedia y se la notifica a los intervinientes y en ese auto da a conocer los órganos de prueba que fueron admitidos para desahogarse en la audiencia de juicio. ¿Sí? Híjole. ¿No me escucha? Nada más que en ese auto informa los órganos de prueba que fueron admitidos. ¿Vamos bien? Ajá, sí, vamos bien. Okay. Sí, vamos bien hasta ahí, maestro. Sí. Maestro, si en ese auto existiese un error por parte del juzgado, vaya, cito un ejemplo, en cuestión de los montos de pago de reparación del daño, ¿sí? Hay un daño material y hay un daño moral. Si existiera un error en ese auto de la cantidad de pagar el daño moral, ¿eso sería un vicio formal, maestro?
Sí, bueno, no sé, nada más aclárame, ese auto no es el auto de apertura a juicio oral, ¿verdad? Nada más emitió una No, notificación. así es. Sí, solo la notificación que algunos no se presentaron a la audiencia. Bueno, no te escuché, pero te leí los labios, ¿no? Entonces, bueno, mira, si realmente todavía no emite el auto de apertura a juicio oral, así puede haber sido un error incluso de forma ahí nada más y ya, pero si ya emitió el auto de apertura a juicio oral y hay un error, puedes ingresar una promoción para corregirlo y hacer referencia a que en fecha data de audiencia tal se acordó tal situación y que se está escribiendo una diferencia. Y eso es todo, pero en el auto no hay mayor problema porque es una notificación y todavía no sabemos si en el auto de apertura cómo va a salir. Me queda claro. Gracias. Sí, Claudia. Muchas gracias. Bien, entonces, ok, continuamos. Ya nada más para ir finalizando. Ya hasta creo que ya se nos va el tiempo bien rápido y ni he dicho nada. Entonces, miren, la evidencia a la incorporación de documentos, sí, vienen establecidos desde el artículo 380 porque nos dice qué es un documento, ¿sí? ¿Y qué se va a basar como documento? Muchos defensores debaten que unas placas fotográficas, un disco compacto que en el interior contienen, perdón, un disco compacto que en el interior contienen placas o videos, no es un documento. Pero ustedes revisen ese artículo 380 y bueno, al final nos dice, sí, el órgano jurisdiccional, a solicitud de los interesados, podrá prescindir de la lectura íntegra de los documentos, informes, grabaciones y todo eso, pero más arriba nos dice que se considera documento todo soporte material que contenga información sobre algún hecho. Es muy general. Entonces no le veo yo algún fondo, como que se excluya porque no es documento, o si es documento, ¿no? Ahora, lo importante, pasen al siguiente artículo, 383. Los documentos son dos formas, vías de incorporación y formas de desahogo. Solamente se los dejo así para no gastarnos más tiempo. Vías o formas de desahogo, 381. Vías de incorporación, 383. Solo les comparto que los documentos o evidencia material no se va a introducir por su propia naturaleza. Es decir, tiene que haber un testigo de acreditación para la incorporación de los mismos y hacer referencia precisamente en las formas de desahogo de esa evidencia o de ese documento, ¿sí? Para nada más de manera general, por ejemplo, un video que contiene 5 horas, ¿a poco va a poner las 5 horas del video? No, pues entonces la forma de desahogo va a ser por medio de su reproducción en la parte que nos conviene, del minuto tal al minuto tal. Si hay 5 horas, porque así se grabó todo, pero yo nada más quiero que pongas 1,5 minutos. Ah, bueno, entonces ya, ¿no? Ahora, ese 1,5 minutos, ¿quién lo va a incorporar? Tal persona. Ah, muy bien. O por ejemplo, ¿no? Lo puedo yo eslabonar con la prueba nueva. Su representado va a declarar y de ahí es donde emana la prueba nueva. Entonces, yo siempre les comento, ¿no? O sea, la prueba nueva, ustedes la van a encontrar también en el artículo 390, que nos habla de una prueba nueva de refutación, que precisamente tiene ciertas características esa prueba nueva. Y esa prueba nueva, pues emana precisamente de la nada. Y tengo una duda, o sea, tengo una pregunta. Por ejemplo, si el acusado en su declaración dice que él no estuvo en ese lugar y que estuvo con su hermana y sus cuñados, o sus papás, o con quien sea, ¿no? Que estuvo en otro lado con ellos. La pregunta sería, ¿tendrá calidad de prueba nueva? Es decir, la prueba nueva nos habla de que, uno, que sean hechos supervenientes o que se desconociera su existencia. Ya se conocía, ¿no?
Digo, estoy preguntando. Pues si él, desde un principio, ya sabía que estaba con otros, ¿por qué no los ofreció? Eso se los dejo de tarea. ¿Se los tendría que admitir el juez como prueba nueva? Pues si tuvo la oportunidad de ofrecerlos. ¿A poco se acaba de enterar que estuvo con su hermana el día de los hechos? Pero se los dejo de tarea para que lo analicemos, a ver si se lo tiene que aceptar el juez o no. Y este es un problema porque obviamente ustedes ya saben, ¿no? La reforma del 2011, pues atrajo muchas cosas y beneficios para el imputado, y entre ellos también tenemos el artículo 20 constitucional, apartado B, fracción cuarta, ¿no? Que nos dice que deberán de recibírsele todas las pruebas. Oye, pero si la Constitución nos dice que se van a recibir todas las pruebas, sí, pero el Código Nacional te dice, ojo, porque solamente son pruebas que acaben de surgir o que se desconoce su existencia o que no se puedan ofrecer antes por alguna razón. Pero si él ya sabía como imputado, la pregunta es, ¿será prueba nueva? ¿Se la tendrá que admitir? Si el juez no se la admite, ¿violentará derechos fundamentales? ¿Se meterá en problemas el juez? ¿Y el hecho de que se las admita trastoca un derecho fundamental de la víctima? ¿Porque él ya tuvo su tiempo para ofrecer pruebas? Vienen cuestiones complicadas que tienen que resolverse, que son constitucionales, y que vamos a ver en el curso que voy a impartir, de cuáles son esos fundamentos constitucionales, la aplicación del control convencional y el control difuso. Vamos a hacer un análisis primero de la reforma del 2011 para que puedan aplicar el control difuso en este tipo de situaciones de manera correcta. Ustedes como defensores, pues es fundamental que presenten esos órganos de prueba, precisamente fundamental que los presenten porque a lo mejor crean convicción en el juzgado. Se los tiene que admitir. Entonces es importante esta circunstancia. Todavía no llego a la individualización, ya me estoy, Bueno, entonces vean, ya me estoy deteniendo, pero vean ustedes cómo se va dando forma la etapa de juicio. Lo vamos a ver en las sesiones del curso, ¿sí? Ahora, ya me condenaron a mi representado. Bueno, pues lo que yo tengo que debatir ahora, pues es que no le pongan tantos años, ¿no? O sea, pues si la pena a lo mejor es de 20 a 30, pues voy a tratar de que le pongan 20, ¿no? Para ver si después, en términos del 141, la ley de ejecución, puedo obtener otro beneficio. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues todavía en el último campo ahora sí que en el último tiempo, pues tratar de pelear por lo menos que se pueda de años. Ahora, incorporación de documentos, ya lo vimos, formas de desahogo, vimos ya la prueba nueva de manera general, vimos las técnicas de litigación, vimos el interrogatorio, fases del interrogatorio, todo esto. Dudas. Si no me sigo con la individualización ya para concluir. Hanna nos dice que hago motivación para tener una defensa activa. Qué bueno que sí se motivan pues ahora sí, como dicen vulgarmente, para echarle para adelante, porque la fiscalía se va con todo, ¿eh? Entonces no perdonen. Licenciado Ulises y luego licenciado Leo, los voy a escuchar atentamente y continuamos. Por favor, adelante. Bien, creo ya se escucha por ahí, ¿verdad, maestro? Sí. Bien, maestro, ahí tenemos como una pregunta, con base a todo lo que ha estado comentando y que, bueno, es todo lo que está abarcando. Dentro de ello también se estará contemplando o estará abarcando dentro de ese curso que va a estar dando, lo que también se podría plantear y sería de suma importancia lo que serían, por ejemplo, nulidades, incidentes que pueden ser planteados
dentro de la etapa de juicio también. Todo lo que se les ocurra en la etapa de juicio lo vamos a ver creo que son 10 horas, ¿no, maestra Noemí? Ahorita lo vamos a checar. Son 10 horas. Entonces, todo lo que tenga que ver con la etapa de juicio oral, obviamente yo tengo el temario, pero van teniendo dudas y todas las vamos a ir respondiendo. Entonces, muy seguramente sí, y con ejemplos. Licenciado Leo. Buenas noches, doctor. Buenas noches. ¿Me escucha? ¿Sí? Ok. Realmente, lejos de quizás una duda, pues, quizás solicitando de su apoyo. Estoy ahorita yo en un juicio donde el ofendido es un juicio de daños y lesiones. Entonces, esta persona, pues, obviamente requirió de cirugías. Entonces ya la parte del imputado pues ya está condenado, ya se está viendo la cuantificación de la reparación del daño, pero en esta situación quiero saber, ¿puedo yo quitar factura de las es posible quitar? ¿Cómo lo puedo contrarrestar? Ok, mire, lo que pasa es que, bueno, en un punto número 1 no le entendí muy bien, se le cortó mucho. Y también en el grupo, aquí en el chat, ya le puse mi número telefónico. Si es alguna consulta o asesoría, puede usted comunicarse conmigo o puede comunicarse con Jurista Yus para que le agenden una cita y poder platicar al respecto. ¿Sale? De acuerdo, muchas gracias. Sí, Doctor, ¿me permite una pregunta que tenemos en el chat? sí, claro. Es de Samuel Insusa y le pregunta, ¿en los alegatos de apertura o de clausura se puede argumentar un nexo de causalidad? Un nexo de causalidad. Miren, esta parte, o sea, sí lo pueden argumentar y esto lo hace la fiscalía, o sea, el nexo causal es lo que, pues es la conducta relacionada con el resultado material. Entonces, esto lo hace la fiscalía y muy seguramente lo va a realizar y lo va a argumentar. Si usted es asesor jurídico, por supuesto, o sea, entre la conducta del activo, desplegó más bien desplegó una conducta de acción y consumación instantánea, misma que ocasionó precisamente la vulneración al bien jurídico tutelado, cualquiera que sea, y el nexo causal entre la conducta y el resultado, pues es tal circunstancia. Pueden hacerlo. Los alegatos de clausura, de apertura, solo es lo que van a acreditar. En los de clausura ya es un análisis. ¿Sale? Ya les puse ahí mi número, sí, también en el chat de aquí del ¿cómo se llama? Del Zoom, para que si tienen alguna duda, pues puedan mandarme un WhatsApp, y también si me piden los agrego en el grupo de WhatsApp que tengo con todos los abogados y también al grupo de jurista, para que se enteren de todas las noticias que publicamos ahí seguido, con mucho gusto, ¿no? Entonces, vamos a finalizar, si les parece bien, voy a hablar del Código Penal para el Estado de México, que es donde yo radico, y pues para mí es más sencillo exponerlo. Sin embargo, ustedes, si están en otros estados, ubiquen esa situación. Miren, la audiencia de individualización de sanciones y reparación del daño es precisamente para individualizar la sanción, es para pagar la reparación del daño. Lo voy a separar en dos. En tres, si es un delito de robo, me acaban de robar mi teléfono, bueno, entonces, ¿cuánto cuesta tu teléfono? Bueno, un perito evaluador, tu teléfono es iPhone, cuesta 20,000. Se te paga. Fácil. Pregunta, ¿un abuso sexual o una violación, cómo la pagan? ¿Cómo se repara el daño? Pues existen dos vías, mediante un psicólogo, ¿verdad? Que determine cuántas sesiones, o a lo mejor
si realmente le ocasionó lesiones, pues el médico que establezca una cantidad, ¿verdad? Para poder establecer más o menos el monto de la reparación del daño. Y bueno, ¿con eso repararán el daño de una violación? Pues se ve truncado el libre desarrollo psicosexual. Pero bueno, ahora, ¿cómo se repara el daño en un homicidio? Vean ustedes, en el teléfono, lo que cuesta el teléfono ya lo repare. Lo que es la reparación del daño de una violación o de un abuso sexual mediante periciales en psicología. ¿Cómo repara el daño de la muerte de alguien? ¿Cómo se reparará ese daño de la muerte de alguien? Miren, para individualizar la sanción tenemos que plasmarnos en dos numerales, la ley adjetiva de la materia y la ley nacional procesal, que relativamente establece lo mismo para individualizar la sanción. La ley sustantiva de la materia lo establece en el artículo 57, esto del Estado de México. 57 del Código Penal para el Estado de México establece las directrices para individualizar la sanción. Pero esto también lo establece el 410 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Es aparentemente lo mismo. Si ustedes recuerdan, hubo por ahí una reforma también al artículo 73 en su fracción 21, en donde se implementaron leyes especiales. Y entre ellas, si no mal lo recuerdo, también está la ley nacional, ¿sí? En la cual, pues también puede basarse para poder individualizar la sanción. Sin embargo, no dejemos pasar la ley sustantiva de la materia, y que precisamente es diseñada de cada estado para poder individualizar de manera más objetiva la sanción, como lo plasma la misma legislación sustantiva. Entonces, el artículo 57 del Código Penal para el Estado de México nos da las directrices para poder individualizar la sanción. Entonces, chequen, pónganle ahí un lapicito en el artículo 57. Si es que están en el Estado de México, si no les va a costar trabajo, nada más apúntenlo para que lo busquen ustedes, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya tenemos el artículo 57 y luego pónganle un lapicito y vámonos hasta el 410, ¿no? Del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ese todos lo van a tener, ¿no? Entonces, este artículo 410, vean cómo tiene como título criterios para la individualización de la sanción o medida de seguridad. Y vean el título que tiene el Código Penal. El órgano jurisdiccional, bueno, el título es aplicación de la pena. El órgano jurisdiccional, al dictar sentencia, fijará la pena que estime justa dentro de los límites establecidos del Código para cada delito, considerando la gravedad del delito y el grado de culpabilidad del sentenciado. Entonces, debe de situar al sentenciado en un equidistante entre la mínima y la media, o entre la media y la máxima, ¿sí? O en la máxima, o en la media, o en la mínima, ¿no? Por ejemplo, un delito, 20 a 30 años, estoy inventando, ¿no? Mínima serían 20, máxima 30. ¿La media cuál sería? Entonces, en estos casos, ¿sí? Es como el juzgador va a graduar así la pena. Entonces, no vamos a leer todo, pero ya ustedes con calma lo van a ir analizando. Pero, por ejemplo, ¿no? Te dice, debe de analizar el juzgador la naturaleza de acción y omisión de los medios empleados para ejecutarla. ¿Qué medios utilizó para ejecutar dicha circunstancia? La magnitud del daño causado al bien jurídico y el peligro a que hubiera expuesto al ofendido. La circunstancia de tiempo, modo, lugar, ocasión del hecho realizado. Ojo, algunas valoraciones, es algo complicado la individualización de la sanción porque algunas situaciones ya fueron ponderadas para dictar el fallo condenatorio. Entonces, lo que ya fue considerado para dictar fallo de condena no puede ser duplicado para la individualización de las sanciones.
Lo vamos a ver también en el curso un poquito, aunque sea. Pero vean ustedes también el artículo 410 nos habla también de algo más o menos parecido, la gravedad de la conducta típica antijurídica, ¿sí? El grado de culpabilidad, y también nos dice que para determinar el grado de culpabilidad se toma en cuenta los motivos que impulsaron la conducta del sentenciado, las condiciones fisiológicas y psicológicas específicas en que se encontraba al momento de la comisión del hecho, la edad, el nivel educativo, las costumbres, las condiciones sociales, culturales, así como los vínculos de parentesco, amistad. Vean ustedes. ¿Y qué creen? Que también nos habla en esto para individualizarla las cuestiones de género? Pues obviamente la aplicación del control convencional debe de estar presente, ¿no? Entonces, ¿qué sucede en la audiencia de individualización de sanciones? Se emiten alegatos de apertura para individualizar la sanción si en la acusación se ofrecieron medios de prueba para individualizar la sanción y posteriormente se realizan alegatos de clausura para la individualización de la sanción. Entonces, también es como como si emitieron sus juicios, sus alegatos en el juicio, ahora es, pero como chiquito, ¿no? Y entonces el juez pondera todo esto y si lo sitúa en un nivel de culpabilidad alto, pues entonces le va a imponer las penas máximas. Medio, pues la mitad, ¿no? Y mínimo, pues las penas mínimas, de acuerdo a ello. Para esto, bueno, tenemos que verificar también varios factores, que bueno, no, por cuestiones de tiempo no vamos a poder en estos momentos realizarlo, pero posiblemente en el taller vamos a poder hablar un poquito más de esta situación y por supuesto de todas las dudas que tengan, ¿no? Entonces, les comento, ya ahorita vi que están publicando tanto en el Face como en el chat, pues sus números telefónicos. No sé si ya la maestra y su equipo de jurista ya está tomando pues nota de todos y cada uno de los números para poderlos ir agregándolos a los chats que tenemos y se les informe todo lo relacionado precisamente con pues con esta situación, ¿no? De los cursos y talleres. Y por supuesto, no olviden que pues estoy como abogado Eric Mejía en todas las redes sociales, en el TikTok, en el Instagram, en el YouTube, en todos lados, dando este tipo de conferencias y que les pudiera servir en un futuro este tipo de talleres. Yo les agradezco infinitamente, por supuesto, a todos por haber permanecido conectados, tanto en la plataforma de Face como aquí también en el Zoom, casi al máximo. Entonces, pues yo, sin otra duda que tengan, alguna pregunta, sí, que tengan, por favor, levanten su manita o pónganlo en el chat con mucho gusto. Y si no habrá más preguntas, maestra Noemí, pues yo voy a cederles el uso de la voz para que también les compartan, porque veo que hay muchas preguntas encaminadas al curso, que cuándo empieza, que cuánto cuesta, y infinidad de preguntas que he estado viendo y ahorita se les van a responder. Por favor, muchas gracias. Licenciado Mauricio, ¿quiere comentar algo? Sí, solamente algunos comentarios que tenemos en el chat. Le dan las gracias Margarita Balcaza por la explicación tan amplia y clara. También le mandan un saludo y tenemos acompañado que le interesa el curso e integrarse al grupo de WhatsApp. Es desde Ecuador, Freddy Jim Piquit. Espero haberlo pronunciado bien. Agradece el que se le agregue al grupo. Y pues bueno, sí, todos los demás comentarios son para agregarlos al grupo y están interesados en el curso. Maestra, si podemos poner el flyer para darles la información pertinente del curso. Claro que sí, pues le damos las gracias principalmente y primeramente al doctor Eric Mejía, ahora sí por compartir de manera generosa sus conocimientos con nosotros. Y pues sabemos que usted también constantemente se está preparando, pues también sabemos que ha concluido recientemente el doctorado y pues por eso también le reconocemos a usted porque pues también se sigue preparando y todo ese conocimiento, ese tiempo que dedica al estudio lo comparte de forma generosa con nosotros. Por eso se lo agradecemos. Antes de pasar a darle los datos precisamente de este curso, queremos ahora sí compartir pantalla para enviarle, le vamos a enviar ahora sí, en un momentito más, esta constancia por la excelente charla que tuvo el día de hoy con nosotros. Licenciado Mauricio.
Sí, claro que sí, con mucho gusto. El Instituto Jurista CAPAC, SC y Juristas Ius otorgan la presente constancia al doctor Eric Jonathan Mejía Iglesias por impartir la magistral charla jurídica titulada Etapa de juicio oral e individualización de la pena, realizada el día 26 de agosto del año 2022. Guadalajara, Jalisco, a 26 de agosto del año 2022. Firma la maestra Noemí de la Cruz Cortés, directora general del Instituto Jurista CAPAC, SC. Muchas felicidades, gracias, doctor. Sí, pues muchas gracias, doctor, precisamente por esta charla, por dedicar su tiempo. Y pues bueno, queremos invitarlos a este taller que tenemos programado precisamente para todos ustedes. Licenciado Mauricio, ¿ya se está viendo para que nos apoye? Sí, ya lo tenemos. Este curso, taller teórico práctico, se va a llevar a cabo el día 3, 10, 17 y 24 de septiembre. Son días sábados, a las 19:30 horas. Este curso incluye clases vía Zoom, link lo cambió, me lo cambió, maestra. ¿Lo puede regresar? Sí, claro que sí. Por aquí ya ve que a veces tenemos un poquito de diferencia, Y pero... el taller teórico es simulación de audiencia, etapa de juicio oral. Va a tener técnicas de litigación, interrogatorio, contrainterrogatorio, obviamente con el doctor Eric Mejía. Y el temario es el siguiente, ahora sí lo puede cambiar, maestra. Es el curso taller, técnicas de litigación, interrogatorio y contrainterrogatorio. Módulo 1, teoría del caso, fases y elementos. Módulo 2, la prueba. Módulo 3, técnicas de litigación. Y vamos a tener una práctica con el maestro, de una simulación de audiencia de todo el temario que vamos a llevar a cabo en este curso. Si gustan anotar los números, es el 341-198-0195. Gracias, maestra. Los invitamos para que se inscriban a este excelente taller. De seguro, pues van a sacar mucho conocimiento, van a aprender consejos directamente del doctor Eric Mejía, que va a compartir con nosotros. Precisamente los que ya se han inscrito a talleres anteriormente se darán cuenta que el maestro es muy compartido en sus conocimientos y no nada más nos habla de la parte teórica, sino también de la parte práctica, ¿verdad? Entonces nos comparte por ahí también algunos tips que pues de seguro nos van a ayudar en el mejor ejercicio de la práctica profesional. Los invitamos para que se puedan inscribir, todavía están a tiempo, todavía tenemos lugares y pues también les comentamos a las personas que quieren que les agreguemos precisamente a los chats que tenemos. Ya estamos tomando nota acerca de los números telefónicos, más tarde los estaremos agregando y compartiendo la información precisamente de este magnífico taller que vamos a tener. Inicia, como ya lo comentó el licenciado Mauricio, el día 3 de septiembre, son 4 sábados consecutivos, pues no se lo pierdan, inscríbanse y pues nos dará mucho gusto que ustedes también formen parte de la familia Jurista Ius, así como pues los compañeros que ya han depositado su confianza en nosotros y pues se encuentran aquí siguiéndonos, ahora sí, inscribiéndose a los cursos. Pues doctor Eric Mejía, un gusto, un placer precisamente que se encuentre con nosotros. ¿Nos quiere comentar algo antes de finalizar? Sí, miren, veo que están también interesados en el grupo. ¿Les parece bien si les pongo el link en mi página de Face? En un momento se los pongo ahí el link y ya nada más le dan clic y luego les va a agregar al grupo que tenemos conmigo, y también la maestra Noemí tiene también por parte de Jurista Ius, que de igual manera compartimos grupos. Entonces, como quiera, pues vamos a estar en contacto. Cualquier cosa, pues nos puede mandar mensaje con relación a este curso directamente con la maestra Noemí en el equipo de Jurista Ius. Y cualquier duda, estoy a sus órdenes en cualquiera de las redes sociales y en los grupos. Agradeciéndoles, por supuesto, de nuevo su participación, que estuvieran aquí todo este tiempo. Mil gracias y que tengan excelente viernes.
Aquí en el Zoom precisamente les acabamos de compartir el link de la página del maestro Eric Mejía para que se puedan agregar. De seguro van a sacar mucho provecho de todos los videos que él de manera generosa pues comparte con nosotros. Nos habla ahora sí en su canal de YouTube de todas las etapas precisamente del proceso penal acusatorio y oral. Entonces pues no desaprovechen esta oportunidad de poder ahora sí aprender del doctor Eric Mejía. Pues muchas gracias por habernos acompañado, como siempre ha sido un gusto. Doctor, muchas gracias por estar aquí con nosotros. De igual forma, licenciado Mauricio, muchas gracias, licenciada Claudia y a todos los que nos acompañan, tanto por esta plataforma de Zoom como por la plataforma de Face en Vivo. Tuvimos una cantidad pues considerable, por eso ahora sí, gracias por su preferencia para estar aquí con nosotros. Y bueno, nos despedimos, no sin antes dejarles esta frase en mente. El camino hacia el éxito se encuentra siempre en construcción. Por eso seguimos siempre en pie, estudiando y trabajando. Nunca es tarde para estudiar, estimados abogados y amigos. Les deseamos que tengan un excelente fin de semana y los esperamos aquí en su casa Jurista Yus en los eventos que hemos programado para todos ustedes con mucho cariño. Que pasen una bonita noche y un fuerte abrazo. Buenas noches, doctor. Hasta luego, maestra Claudia. Buenas noches a todos. Hasta luego a todos y prendan sus cámaras. No sean malos, me siento solo. Hasta luego, ya me voy.